El ministro Luis Petri dando la cara con Luis Majul tras el escándalo en la Fuerza Aérea Argentina, que terminaron echando a Fernando Mengo, jefe de la Fuerza Aérea, porque usaba los aviones, imagínense, para ir a visitar a sus amiguitas. Mamita mía. Supongo que saldrá un decreto pidiendo que lo echen, así que veremos en qué termina, pero es un escándalo total. ¿Cómo vas a usar los aviones de la Fuerza Aérea para ir a visitar a tus amigas? ¿Me parece un montón? No, un montonazo. Pero bueno, en Argentina no hay que sorprenderse con nada porque siempre aparece algo que te deja caído de culo literalmente. Ni bien se enteró el ministro de Defensa, sacó un comunicado diciendo que lo iban a echar, pero no sé si el Ministerio de Defensa o el ministro puede tomar esa resolución, perdonen, y creo que el presidente tendrá que lanzar un decreto para terminar echándolo, porque se ponen por decreto y se tienen que echar por decreto. Si no me equivoco, si no, corríjanme en los comentarios. Y una denuncia bastante dura con quien fue echado, que no la puedo decir porque me bajan el video, bastante potente. Hay que ver si eso es verdad, si están las pruebas, porque es una denuncia bastante fuerte. No te digo más nada, te dejo con la palabra del ministro Luis Petri y como siempre te digo, suscríbete, dale me gusta y nos vemos en la próxima. Minuciosa investigación de Federico Teijero. Hoy estuvo conmigo reunido a las 8:30 de la mañana en el Ministerio de Defensa. Me presentó la documentación, la contrastamos a la documentación y confirmamos que estos hechos eran ciertos. Y a partir de allí tomé la decisión de relevar del cargo al jefe de la Fuerza Aérea. Así como hace unas semanas atrás yo decía, los ministros no tenemos derecho a equivocarnos. Hay tolerancia cero para las irregularidades, hay tolerancia cero para el abuso de poder, para la utilización de bienes públicos para cuestiones privadas, y por eso es que a partir de la confirmación de estos 32 vuelos Buenos Aires-Paraná, entre los meses de enero a junio, es que decidimos relevar del cargo al brigadier Fernando Mengo. Me parece que es insostenible y esto, a ver, no quita el mérito y el esfuerzo que hacen todos los miembros de la Fuerza, y esto yo lo quiero remarcar porque el empeño, el entusiasmo, el profesionalismo de los miembros de la Fuerza Aérea, que por primera vez y después de muchísimo tiempo hemos adquirido los F-16, que hemos logrado la interceptación del cargamento de cocaína más grande de la historia argentina, aire-tierra, con más de 475 kilos de cocaína en un trabajo combinado entre las fuerzas de seguridad y las Fuerzas Armadas. Digo, que estamos reequipando a las fuerzas, que hemos aumentado el adiestramiento, que le estamos dando de comer a los soldados, pero así como valoramos, jerarquizamos y reconocemos a nuestras Fuerzas Armadas, cuando se cometen este tipo de hechos, claramente estas personas tienen que ser apartadas, pero no quita todo el mérito de las fuerzas y el reconocimiento que todos los días tenemos para con Claro que sí. con los Enseguida miembros le de voy la fuerza. a preguntar por otros hechos que hablan de abusos o de pasar límites bastante serios, tan graves como lo que estamos hablando. Pero, Federico, vos tenés un registro satelital de algunas de las cosas que planteaste, investigaste, sí, consultaste con el ministro y podemos publicar ahora mismo. ¿De qué se trata esto? Contanos. Sí, contrasté los datos que bien dijo el ministro, que eran los que yo tenía de acceso a la base de datos de ANAC, del aeropuerto y de la Aeroestación Militar Aeroparque. Acá están, perdón, los tengo acá atrás. Claro. ¿Qué es esto? Eso es un viernes que yo contraté de esa lista que nosotros mostramos, y fui a buscar imágenes satelitales a ver si encontraba a uno de los aviones Beechcraft estacionado, parqueado, como se dice en la jerga, en la Aeroestación Militar Aeroparque, que justamente está justo al lado de la Argentina 01, que es el avión que tiene a la derecha. Entonces, eso es un viernes a la tarde. Hay una herramienta que uno usa para con la sombra calcular la hora del día, y me daba más o menos lo mismo que decía uno de los planes de vuelo. Entre las 4 y las 5 de la tarde coincidía con el plan de vuelo y el avión estaba ahí. ¿Por qué es tan importante ese lugar, Federico? Lo tenemos también a Diego Cabot, ¿no?, que es un especialista en todo lo que sea aeronáutica. Pero, Federico, ¿por qué es tan importante ese lugar? ¿Por qué nos mostrás esto para que entienda la audiencia? Claro, los primeros 3 hangares de la derecha a la izquierda son de Fuerza Aérea y es parte de lo que se conoce como la Aeroestación Militar Aeroparque, desde donde opera el presidente de la Nación y de donde él recibe a cualquier mandatario, embajador o alguna persona de países extranjeros cuando viene a la Argentina.
Entonces, esa aeroestación cumple un Como rol... Giorgia Meloni, por ejemplo. Exactamente. Ahí está. Sí. Entonces cumple un rol, perdón. fundamental. A ver, Diego, yo no sé vos, pero sorprendido por la información, ahora seguimos hablando con el ministro, obviamente, y sorprendido por, bueno, yo le voy a preguntar qué le habrá dicho, ¿no? El jefe de la Fuerza Aérea, Diego. Sí, tal cual. En general, no te olvides que cuando se llega a un cargo tan jerárquico en la Fuerza Aérea, es gente que pertenece mucho tiempo. Claro. ¿no? O sea, son de los más con más antigüedad. Y llama la atención también las formas de este gobierno. A mí eso no deja de todavía, digamos, de sorprenderme, porque no te olvides que en otros gobiernos, muchas veces, más allá de la posibilidad o de las situaciones que había y de encubrimiento por ahí, lo que solía suceder es que se los cambiaba, ¿no? Se hacía un enroque, se los sacaba, pero nunca se esgrimían las razones tan así al cielo abierto. Se limpiaba como por hace, debajo de la alfombra. Claro, este gobierno, con lo cual, digamos, eso sí realmente es un cambio fenomenal respecto de lo que veíamos, porque muchas veces se reemplazaban funcionarios y uno andaba buscando al otro día a ver por qué era, y ahora está en un comunicado. No, y se dice claramente. Pablo le quiere preguntar algo para Rossi, pero ministro, le doy... sí. Aquí no se usan aviones ni para llevar diarios, ni se usan helicópteros para trasladar amigos, como vimos en la campaña electoral que se denunciaba por parte de miembros de la Fuerza Aérea que ministros de Defensa utilizaban helicópteros para andar con los amigos desde Campo de Mayo. Digo, aquí hay austeridad, aquí hay ejemplaridad, y aquí no hay encubrimiento ni complicidad. Descubrimos que había una irregularidad, descubrimos que había abuso de poder, y la única posición posible, la única decisión posible era pedir el inmediato relevo. Ahora le doy a Pablo porque le quería hacer una pregunta, pero yo le quiero preguntar esto. Usted se enteró 8:30, le reconfirmó, tenía la información, reconfirmó. Supongo que le consulta al presidente. Sí, claro, hicimos las consultas, sí, por supuesto. Y inmediatamente después mandé que se comunicara del relevo al brigadier Mengo. Exactamente, a las 11:30 comunicamos esta decisión. O sea que el presidente tardó 5 minutos. Sí, claro, por supuesto. Estas cosas no son tolerables para nuestro gobierno e inmediatamente se tomó la decisión de relevarlo al brigadier. Pablo, querido Pablo. ¿Qué tal, ministro? El jefe del Estado Mayor Conjunto es el brigadier Xavier Isaac. Sí. ¿Podría desconocer el jefe del Estado Mayor Conjunto, teniendo en cuenta que es brigadier, teniendo en cuenta que algunos dicen casi era un jefe de Mengo, los movimientos de Mengo? En este caso sí, porque está en el Estado Mayor Conjunto y además porque hay una particularidad. No existían los manifiestos de vuelo. Esto es, no habían en la autoridad de NAMA los manifiestos de vuelo. Lo único que había eran los planes de vuelo en EANA. Esto es, no se sabía... ¿Qué son los planes de vuelo? Los planes de vuelo es cuando se da a conocer la ruta, se da a conocer la cantidad, pero no se individualiza a los tripulantes, el horario y eventualmente la aeronave. Esto es lo que había, pero esto no depende ni de Fuerza Aérea, ni depende del Estado Mayor Conjunto. Ahora, lo que sí dependía de Fuerza Aérea no estaba en los manifiestos y por lo tanto esta información no estaba en conocimiento del Estado Mayor Conjunto. Lo pregunto porque hay quienes dicen que esto era, digamos, entre la gente de la Fuerza Aérea se conocía perfectamente, que Isaac no se le pierde un detalle de lo que pasa debajo de él, justamente porque viene de su fuerza. No sé, lo dejo... usted políticamente dice que no, yo lo dejo con punto hemos ordenado una investigación, lo está llevando a cabo el Estado Mayor Conjunto, para ver la dimensión, porque hasta ahora tenemos 32 vuelos entre los meses de enero al mes de junio. No sabemos si existen otros vuelos, por ejemplo, del Palomar. Hoy lo hablábamos con Federico, porque él no ha tenido acceso a esa información, pero bueno, es la investigación que se va a llevar a cabo. Y la última, que es política. Si no me equivoco, y esto lo pongo para Luis, toda esta gente había sido nominada por el ex jefe de gabinete, o había sido decidida. Nicolás Pose. Bueno, en su momento se designó un Estado Mayor Conjunto a los jefes de la fuerza. Esto se designó en el mes de enero. Obviamente fueron escuchadas muchas voces, entre ellas claramente la del jefe de gabinete. Marina, abierto para las preguntas al ministro, por favor. Perfecto. Bueno, recién Diego Cabot hablaba de las razones expuestas a cielo abierto y además de toda esta cuestión del mal uso de los bienes y recursos públicos. El comunicado es muy claro hablando de una situación de acoso y o abuso. Me gustaría alguna precisión sobre esto, ministro. Sí, básicamente hemos tomado conocimiento de que podrían existir situaciones de acoso y abuso por parte de víctimas que lo han manifestado
extraoficialmente y extrajudicialmente, lógicamente estamos protegiendo a las víctimas, estamos garantizando que tengan la debida protección para realizar las denuncias. Claramente tienen que ser denuncias formalizadas por las víctimas y vamos a dar todas las garantías para que puedan... Podría Ahí haber tenemos, una perdón, Marina, denuncia. ahí tenemos el comunicado de prensa. Sí. Asimismo, he tomado conocimiento de presuntos hechos de acoso y o abuso que habrían sido protagonizados por el brigadier Mengo, lo que constituye una falta gravísima e inadmisible. Así es. Qué fuerte, ¿no? Muy fuerte. A ver, necesitamos claramente que se produzcan estas denuncias y dar todas las garantías para que se produzcan. Y me impacta que habla en plural, ministro. No habla de una denuncia, dice de todas. Bueno, Federico estas Teijeiro, denuncias. a ver, el ministro en todo caso quizá podrá dar alguna precisión o no, se la preguntaremos, pero Federico Teijeiro hoy me hablaba de, a ver, ¿cuántos casos, de acuerdo a los testimonios que vos recogiste, Federico? Yo estoy en la misma línea que el ministro y estoy obviamente del lado de las víctimas. Estuve en contacto con ellas el día de hoy. Yo tengo conocimiento... Perdón, ¿estuviste en contacto Sí. con víctimas el día de hoy? Sí. ¡Apa! Lo único que tengo permitido decir es que en principio no se animaban a hablar, no tenían, digamos, animosidad de que se diera a conocer sus experiencias y sus nombres. Ante los hechos que ya son públicos, que está apartado, hay gente que ya está reconsiderando acercarse al ministerio a buscar apoyo y a contar Entendemos, Federico. su experiencia. A ver, yo contabilicé 6 casos, de los cuales solo tuve 6 contacto casos, perdón, 6 casos atribuidos al mismo Mengo. Sí, y yo pude solamente hablar con 4 personas que me afirman que sucedieron determinadas situaciones, como dice el comunicado, que son de acoso y abuso, y obviamente con mi rol como intermediario primero es defender a la víctima, lo puse en conocimiento también al ministro, y lo primero que hizo, y para mí es lo que quiero destacar sobre todo, es que puso todos los recursos disponibles para las víctimas y todas las garantías para darles el tratamiento y lo que necesiten y la contención, y sobre todo mantener el anonimato de quiénes son y que sientan completa libertad para acercarse y contar. Vos imagínate, Luis, que Gravísimo. yo fui, cuando me tocó ser diputado, coautor de la Ley de Víctimas, Sí, yo uno me de los acuerdo. autores de la Ley de Víctimas, y acá lo que tenemos primero es proteger sus identidades, ¿Cómo se- respetar qué se hace su derecho a que hagan... protocolarmente? Primero reciben el testimonio. Por supuesto. Les piden que den su testimonio y les ofrecen seguridad. Todas las garantías y además evitar la victimización secundaria, la revictimización. Esto es clave, digo, y eventualmente garantizar de que no van a sufrir, producto de su denuncia, represalias, que esto es clave, digo, a la hora de que ellas tengan la libertad para ir y declarar en la justicia y dar testimonio de los presuntos hechos de abuso de los cuales fueron víctimas. Entonces, digo, desde el Ministerio apenas tomamos conocimiento, inmediatamente pusimos a disposición el Ministerio para que pudieran hacer las denuncias con todas las garantías y con toda la protección del caso. Mariel, por favor. Sí, quería preguntarle, ministro, si él intentó algún tipo de contacto con usted para hacer, bueno, una defensa, uno entiende en una institución como de este tipo, de por lo menos su honor, ¿no? O su trayectoria. No, cuando se le comunicó la decisión del relevo, sí tengo entendido que pidió disculpas, pero esto es lo único que tenemos. O Cuando sea, se que le se comunicaron hizo los cargo. motivos y las causas, porque se le dieron, es decir, no solamente se le comunicó la decisión del relevo, sino los motivos que me llevaron a tomar esta decisión, y a partir de allí pidió las disculpas. De nuevo, estamos, la verdad, frente a quizá el hecho más importante del día de hoy. Sí. Acaban de echar a Fernando Mengo, jefe de la Fuerza Aérea, por haberle utilizado aeronaves que le corresponden a la Fuerza y sospechado de presuntos hechos de abuso y vuelos particulares. Diego Cabot, por favor. Sí, le quería preguntar respecto de los dichos del comunicado, porque si bien están pareciera los hechos bastante probados respecto a la utilización de los aviones, no así con las denuncias. Entonces, ¿no teme, ministro, quedar una suerte así como de offside si no hay denuncias? Usted No, cuando ya a lo ver, acusó en público, ¿no? Cuando llegan a mi comunicado. conocimiento y cuando llegan a través
del periodista Federico Teijeiro, inmediatamente nosotros abrimos la investigación. Claramente hay hechos que podemos comprobar efectivamente, como son los vuelos que han ocurrido entre Buenos Aires y Paraná, y la cantidad de estos 32 vuelos y las aeronaves utilizadas, el Tango 10 y el Beechcraft, pero también tomamos conocimiento de presuntos y posibles hechos de abuso que no podemos soslayar. Está claro lo que digo. Y los tenemos que poner sobre la mesa, más allá de que claramente van a depender de la voluntad, pero sin lugar a dudas estas personas ya han dado cuenta extrajudicialmente de estos abusos, y a partir de allí es que nosotros también tenemos que ponerlos en consideración. Le pregunto, ministro, cuando uno hace una investigación en las Fuerzas Armadas, por el conocimiento que tengo yo de años, genera una repercusión adentro de la fuerza, yo diría de las tres fuerzas, ¿no? Porque si yo descuento que usted la manejará con idoneidad, hay una disciplina, hay una bajada de línea. Debe tener un altísimo impacto en toda la fuerza, ¿no? Bueno, el 99% de las fuerzas, digo, por no decir el 100%, está completamente alineada con este tipo de decisión, porque creo que la ejemplaridad, el profesionalismo tiene que ser el norte que guían a las Fuerzas Armadas, por otro lado, que están absolutamente prestigiadas por la sociedad, que están reconocidas por el gobierno, están reconocidas por el presidente, después de muchísimos años de persecución, de destrato, de persecución adentro del Ministerio de Defensa. Existía un grupo de trabajo extrajudicial que hacía una caza de brujas dentro del Ministerio de Defensa. Entonces, pero por supuesto, es así, que tenía facultades de allanar oficinas, que tenía facultades de precintarlas, que hacía persecuciones para evitar ascensos, hacía macartismo dentro del Ministerio de Defensa. A partir de llegamos y lo primero que hicimos es desarmar esa oficina que no eran fiscales, eran civiles. Eran civiles que no eran nombrados por concurso, eran nombrados a dedo, que no respondían, en definitiva, a parámetros, que actuaban incluso en la clandestinidad, te lo digo. Opa. ¿Por qué te digo que actuaban en la clandestinidad? Porque cuando uno iba a los registros oficiales no encontraba un solo expediente en el GEO respecto de... Pero sin embargo los investigaban. Sin embargo los investigaban. Entonces, digo, las fuerzas reconocen que nosotros estamos acompañándolas, que estamos modernizándolas, que estamos equipándolas, y estos ejemplos no los quieren. Quieren los otros, quieren los buenos ejemplos, quieren los de Irarzábal, quieren todos los ejemplos de aquellos soldados que murieron defendiendo la patria. Federico, ¿podemos conocer la identidad, la cara? Yo lo lamento, no tengo el día a día. A ver, ¿dónde lo tengo? Sí. Este es el jefe de la Fuerza Aérea y es su pareja, ¿no? Sí, era su pareja oficial y es la que trabaja en la base de Paraná en lo que es planes de vuelo. Por eso también se dificultó mucho la investigación. A mí me tomó 9 meses poder recabar toda la información. Sí, desde febrero, porque no había acceso, justamente porque ella está en plan de vuelo en Paraná. Claro. Básicamente ella manejaba... A ver, entiendo yo, perdón, Federico, simulaban los registros. No, básicamente eliminaban los manifiestos de vuelo. Claro, no hay manifiestos de vuelo. Perdón, ministro, eso es una manipulación de un documento público. Claramente, había una enorme irregularidad. Digo, sí estaban los planes de vuelo y a partir de allí surgían estos 32 vuelos, pero vuelvo sobre los buenos ejemplos, Ibarzábal, Larrabure, el reconocimiento al Regimiento 29 del Monte de Formosa que hicimos la semana pasada, soldados que fueron acribillados en democracia. Nosotros estamos reconociendo la historia y estamos reconociendo el presente de nuestras Fuerzas Armadas, algo que no había ocurrido con gobiernos anteriores. Ministro, antes de despedirlo, van a seguir las causas penales, claro, ¿no? Porque se queda... que no queden versiones porque esto comienza, claramente. Es así. Y le tengo que hacer una pregunta política por lo que pasó bueno, lo que dijo ayer el presidente de la vicepresidente Victoria Villarruel. ¿Cuál es su mirada sobre esto? Usted es un ministro del gabinete y debe tener su opinión. Bueno, es un presidente que dice lo que piensa y hace lo que dice, que habla sin eufemismos, y además que lo que dijo por todo el gobierno es algo que, por ejemplo,
ante consultas periodísticas yo lo había dicho por el Ministerio de Defensa. Me preguntaban si Victoria Villarreal participaba en decisiones de defensa y yo había dicho que no, y efectivamente no participa en decisiones de defensa y no participa en otras decisiones del gobierno, y esto lo transparentó y lo dejó muy claro ayer el presidente. ¿Y a usted le parece bien? ¿No le hace ruido? No, por supuesto, ella es la presidenta del Senado, esa es su función constitucional. Ministro, muchísimas gracias. Bueno, gran tema del día que acabamos de presentar. Nico Pizzi tiene una información sobre otro tema. Yo te pido que no te vayas de ahí porque dentro de un ratito